20:51, vamos derechito hasta las 10 de la noche con este programa especial. Leo Fariña acá con nosotros, le volvemos a agradecer que haya estado acá. Aparecen muy pocos programas, tiene una situación que después le vamos a preguntar, qué significa ser hoy testigo protegido. Daniel Santoro, uno de los periodistas que más investigó la corrupción K, de hecho su último libro, La Ruta del Dinero K, está siendo muy exitoso como siempre. Y Silvina Martínez, quizá una de las abogadas y asesoras de Margarita Stolbizer más seria en materia de transparencia y corrupción. Voy a hacer una editorial breve y enseguida voy a empezar a conversar ya largo y tendido y les voy a pedir que me acompañen si tienen alguna pregunta para hacerle a Leonardo Fariña o algo para aportar, Silvina. El título de la editorial es Cristina, presa ahora o nunca. O la expresidenta termina detenida con la abrumadora evidencia que le involucra, abrumadora, o este país será definitivamente inviable. O va presa juntos con los ex funcionarios y empresarios involucrados, incluido Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IEXA, la firma que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, o habría triunfado en este país de nuevo el sistema. Acordate de este concepto, el sistema. Y ojo, que el sistema no incluye solo a los K, también incluye a gran parte del peronismo y a dirigentes de Cambiemos. Y hablando de Sánchez Caballero, podría ser, según mis fuentes, el siguiente de los empresarios que se sume a la lista de los arrepentidos, junto con Centeno, el chofer del Cuaderno, y Juan Carlos de Goicoechea, de Isolux. Fuentes muy seguras me dijeron este fin de semana que el presidente habló con su primo para sugerirle, no solo que entregue a Sánchez Caballero, también para decirle a él, a su mismo primo, que colabore con los jueces. Ángelo, abro comillas, dicen sus parientes, está empezando a entender que no tiene más opción. Me explicaron fuentes de la familia. Es que los llamados cuadernos de la coima no son una novela. Como dicen los envidiosos, mucho colega envidioso, los cínicos, hay uno que es especialmente cínico. ¿Qué te reís, Daniel? No, estoy pensando. Y los cómplices de los chorros. Esta es la investigación con mayor prueba de todos los años de corrupción K. Con mayor prueba. Y aprovecho para felicitar a Diego Cabot y todo su equipo, pero también al fiscal Stornelli y al juez Claudio Bonadío. Yo sé que ellos no se llevaron bien, tienen ambos una personalidad muy fuerte, pero en este tema están funcionando, dicen, como un violín. ¿Y saben por qué los felicito? Por el chequeo riguroso, muy riguroso, que lograron. Yo vi unas planillas que prepararon los periodistas, unas planillas Excel, que tenían nombre, monto, el encomillado de lo que decía el cuaderno. En algunos casos la geolocalización de el lugar donde aparentemente estaban las antenas de los celulares. ¿Puedes explicar, Leo, qué es una geolocalización? Cuando vos haces una llamada por celular o tenés el celular prendido, hay una medida de prueba que creo que la hace solamente la AFI, que se llama barrido fino. Ellos lo que hacen es primero geolocalizan el teléfono por GPS y si no tiene GPS activado por impacto de llamada. Y después le aplican el barrido fino y ubican ese teléfono con un margen de error de 3 metros cuadrados. Entonces ubicas a la persona en el momento exacto. Por las antenas de retransmisión de los celulares que tienen las empresas telefónicas. Claro, pues vos tenés dos medidas de prueba. O sea, el impacto de antena no es tan certero, porque vos podés estar acá y si la antena tenés a 2 kilómetros, impactás en esa antena. El barrido fino hace que te ubique en la zona exacta. Tenés 3 metros cuadrados de margen de error. Entonces, ahí reducís mucho, o sea, mejor dicho, ampliás el margen probatorio, la calidad probatoria del hecho. Ahora seguimos, voy a ser breve. Stornelli y Bonadío trabajaron muy seriamente, también convenciendo a Centeno y a de Goicoechea.
Y también convenciendo a quien le dio los originales a cabo, el señor Jorge Bacigalupo, ex policía. Los cuadernos Gloria de la corrupción K, para mí, en impacto y en realidad, son como 100 bolsos de José López. ¿Viste los bolsos de José López? Bueno, estos cuadernos son como 100 bolsos de José López. Repito, son los bolsos de José López, pero multiplicados por 100. Y además, porque están repletos de datos comprobables. Seguramente Daniel habrá visto parte del expediente. Datos como fotos, videos, geolocalización, te decía, de los teléfonos celulares, reconstrucción de diálogos y escenas en los que aparece Cristina en Olivos, la Casa Rosada y su departamento en Juncal, Uruguay, reconstrucción de diálogos, donde aparece Cristina convalidando y liderando la asociación ilícita que hizo posible todo el sistema de recaudación. Me quiero parar un segundo. Ya Stornelli y Bonadío están hablando de una asociación ilícita liderada por Cristina, ¿no? Sí, Silvina? claramente. Bueno, es que es muy patente. Era evidente el armado de una asociación ilícita, son 3 o más personas para cometer delitos. Bueno, acá era una asociación ilícita armada para el cobro y pago de sobornos, ¿no? Bueno, Néstor y Cristina, ¿no? La Jefes arriba. debido y de barato organizadores y por abajo el resto de la banda, ¿no? Bueno, es ahora o nunca. Y esto ya está partiendo al país por la mitad, a la dirigencia por la mitad. Entre los que apoyan la investigación y alientan la detención de Cristina Fernández, con bases lógicas, no de prepo, y entre quienes la protegen por acción u omisión. Para decirlo más clarito, o el bloque peronista del Senado accede a quitarle los fueros, o sus miembros van a ser considerados cómplices por más argumentos políticos que esgriman. Me dijeron fuentes muy seguras que Sergio Massa y Margarita Stolbizer están diciendo ya que ellos van a apoyar el desafuero. Incluso desde la política, a Cristina los argumentos la condenan. Porque una cosa es sostener los fueros en causas que implican decisiones de Estado, como el tráfico de armas en el que aparece Menem involucrado, todavía no tiene condena firme, porque ya tuvo 20.000 condenas, o el memorándum de entendimiento con Irán, y otra es muy distinta, la causa de bolsos con dinero de la corrupción. ¿Por qué por su participación en ese delito que el juez Bonadío le va a pedir la detención seguramente el lunes 13 a Cristina? Vamos a ver si se le detenido o no. El próximo lunes, 10 de agosto, Cristina va a comparecer y Bonadío le va a pedir la detención. Pero atención, quiero anticiparte y anticiparme a un par de cuestiones muy serias y muy políticas. Hay ahora mismo un fuerte movimiento que atraviesa las fuerzas políticas para que esto no prospere, para que no llegue hasta el fondo. Son personas muy poderosas. A ver, dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, que tienen miedo de ser salpicados por los cuadernos, tarde o temprano, por el barro de esta mezcla de Lavallato con Manipulite. Son políticos, empresarios que sostienen que no hay manera de llegar a presidente si una campaña no se financia con plata negra, como la de los cuadernos Gloria de la corrupción K. Punto. ¿No hay manera de bancar una campaña presidente? Yo no sabría decirte. O sea, no sé cómo se componen, cómo se financian las campañas presidenciales. Pasa que sería muy ingenuo de tu parte pensar que esto pasa para financiar solamente una campaña. Los patrimonios, las causas de enriquecimiento ilícito y los patrimonios no declarados, tanto de los funcionarios como de los empresarios, es por esto, y no se destina todo a financiar una campaña. La Sorbaes tenía 200 y pico millones de dólares de patrimonio no declarado, y no fue esos 200 y pico millones de dólares para financiar la campaña de ellos. Algo fue, no sí, todo. Leo, pero lo que pasa es que Centeno escribe que se interrumpe la recaudación después de la muerte de Néstor Kirchner y cuando se vuelve a hacer en el 2013, Cristina la pide para la campaña. Le dice, vuelvan a recaudar por la campaña, escribe Centeno. Por lo que me tocó a mí cuando estaba con Lázaro, cuando Néstor murió, me dijo que me apure a hacer las cosas porque le empezaba a reclamar. ¿Cómo? Claro, lo que yo te había contado. Cuando Néstor muere, Lázaro lo que dice es, apurémonos. Recién ahí estamos nosotros Apuremos a blanquear el dinero. Cuando Néstor muere... ¿Apurémonos a qué, Leo? A blanquear el dinero. No solamente a blanquear, a mover el patrimonio. Cuando nosotros empezamos, yo empiezo con él cuando Néstor muere. Y ahí empezamos un camino bastante rápido para mover su dinero negro.
Y no era para la campaña. Rápido. Con billetes de 500 euros, ¿no? Billetes de dólares y de 500 euros. O sea, no te quedes con que si vos sumás todos esos numeritos de los empresarios, era plata que iba a ir para la campaña. Pues después, fíjate vos los patrimonios no declarados que tienen. Claro. Suntuosos, ¿no? Vienen suntuosos. Se mezcla la plata de la campaña, se mezcla en el bolsillo personal. Y es público conocimiento, la casa ese debido en Puerto Panal, que creo que está declarada en 5 dólares el metro cuadrado y no sé cuántos millones en verdad vale. Y es un ministro. Ahora vamos a hablar cómo se mueve la plata en negro y los bolsos. Y me contó una cosa el otro día que me sorprendió mucho. Él dice que se podría parar en el microcentro y adivinar quién tiene plata en negro y cuánto, por el tamaño del bolso y por el peso. Pero esperemos un segundo. Esto abarca esta discusión, por supuesto, todas las campañas de los partidos mayoritarios desde 1983 hasta las fechas, incluidos los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, de lo que hay que hablar también, ¿eh? Además, hay gente del propio gobierno que, contra lo que afirma el presidente, no quiere que esto llegue hasta el fondo. Son los que se preguntan, escuchen bien esto, ¿eh? ¿Qué pasa si Bonadío mete presa a Cristina, la calle se transforma en un hervidero y todo termina con varios muertos y mucho caos? Es una pregunta lógica. Son los mismos que se preguntan, ¿qué sucedería en el caso de que algún juez decida meter preso a Pablo Moyano o a Hugo Moyano? ¿Se podría garantizar entonces que la logística del país, incluido el transporte de alimentos, los combustibles, el dinero, siguiera funcionando? La ministra Patricia Bullrich y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, deberían estar pensando seriamente en estas situaciones. Y yo sé que a vos te importa la gravedad de los hechos y también te importan los detalles para entender. Ya vamos a ver, vamos a tratar de descular quién es Centeno. Pero yo te aseguro que en las próximas horas se van a conocer muchísimos detalles, incluidos, por ejemplo, estas dos versiones, que parecen sacadas de una novela de John le Carré. A ver, ahí me va a ayudar Daniel Santoro. Una es que a fin de año el Banco Central Europeo sacaría de circulación todos los billetes de 500 euros. Y hace tiempo que el Banco Central Europeo dice que... Entonces todo lo que tienen escondidos en la casa o en un pozo vos tendrían que sacar a cambiarlos. Bueno, me dijeron que esto impediría a los grandes recaudadores K blanquear, lo calcularon, ¿no? Unos 2.000 millones de euros que todavía tendrían guardados en bóvedas o bajo tierra. Che, Leo, eso de las bóvedas, si vos tenés 2.000 millones de euros hoy en la Argentina, ¿dónde los pones? 2.000 millones de euros. Sí. Una cantidad que no te la puedes imaginar. ¿Pero dónde se pone? Bueno, pero por eso todos tienen propiedades no declaradas. De hecho, el allanamiento de marihuana en Cruz Aiqué encontraron la bóveda que estaba en la estancia. En repiso. O la famosa vinoteca esa medio adulterada que había. El problema es guardarlo y utilizarlo. Por eso están los sistemas de blanqueo. Por eso utilizan sistemas de blanqueo. Un exministro K le dijo a un amigo íntimo, como estás en un caso así, lo que tenés que hacer es quemar la plata. Porque es tu libertad o tu fortuna, y dice, quemar la plata. Bueno, vos fijate que esto el otro día lo habíamos hablado, te había dicho la diferencia con el tema de Lula. Lula lo detienen por una cuestión de cohecho, pero lo descubren porque vos un departamento de 3 millones de dólares no lo puedes esconder. Ahora, ojo, vos fijate que hay un común denominador. En la mayoría de las causas de corrupción siempre se termina encontrando muy poca plata o no se encuentra. Lo que sí se encuentran son los responsables. Este es el mecanismo de por qué utilizan el dinero en efectivo, porque es más fácil de esconder. Pasa que cuando es tanto, eso implica una logística que deja cabos sueltos. Como pasó con lo de López. A López, no sé por qué, pero ese día que lo encontraron tirando los bolsos, si no lo habían descubierto en ese momento, López era un secretario de Estado más, seguramente, sospechado de corrupción. El dinero efectivo es un arma de doble filo en ese sentido. Porque cuando te lo encuentran, ¿cómo lo justifica? O sea, ¿qué decís? En este caso, por suerte, Daniel Muñoz, que es uno de los más mencionados, unos cuadernos de Oscar Centeno, el secretario privado de Néstor y una parte de Cristina, compró propiedades, se hizo inversiones en Miami por 65 millones de dólares. Pero eso deja registro justamente. Y acá también, y ahora te lo vamos a mostrar. Bueno, las fuentes que me dieron ese dato
el blanqueo ese que no pueden hacer, dicen que se lo habían encargado un banquero que se había comprometido a blanquearlos, esos 2.000 millones de euros. No sé cómo iría a ser, para meternos en el circuito legal. Pero que la cercanía de los jueces y fiscales en una causa que involucra a ese banquero se lo impidió. Segunda versión, ¿existiría un video del secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz? Justo. El responsable de recibir los bolsos con dinero que llegaban al departamento de Néstor y Cristina. Ese video lo habría hecho reconociendo todos sus delitos. ¿Cuándo lo habría hecho? Antes de morir, obviamente, pero asesorado por un abogado que quería decirle que se muere en paz. Qué buen dato. Sí. Un día entraron a la casa, a la mansión de Saavedra, un grupo de personas de parte de Máximo Kirchner, que incluía un abogado, o dos creo, y un hombre grandote. Lo miraron al abogado y le dijeron: usted no trabaja más con Daniel Muñoz. A partir de ese momento empezaron a hacer una operación de blanqueo que terminó con los bienes de Muñoz en los Panama Papers. Y su posterior muerte, ¿no? Porque murió ahí nomás. Tenía una gran desesperación por blanquear dinero antes de morir. Y por eso apareció en los Panama Papers. Su viuda y heredera, Carolina Pocchetti, está siendo investigada por Stornelli, el fiscal que considera que Pocchetti intentó lavar dinero a través de la compra de inmuebles y de garage junto al contador de Cristina, Víctor Manzanares, hoy preso por adulterar los libros de Cristina. Esta fue una investigación y una denuncia de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. Y nosotros la anticipamos porque comprobamos como parte del dinero de Muñoz, el de los bolsos, estaba no solamente en Miami y en Nueva York, sino también acá nomás, en un garage de Palermo y en otro de Belgrano. Mirá. Daniel Muñoz y Víctor Manzanares eran socios en muchas empresas que casi todas eran titulares de inmuebles, de propiedades, es algo típico del lavado de dinero. Nosotros descubrimos que estas empresas, particularmente dos, Cayuqueo y Malavia 1741, dos sociedades anónimas que constituyeron o compraron en su momento Víctor Manzanares y Daniel Muñoz. Una vez fallecido Daniel Muñoz, las acciones pasaron a su viuda, Carolina Pocchetti. Eran titulares de dos garage en zonas muy importantes de la ciudad de Buenos Aires. Estás viendo un garage de 3 pisos en la calle Amenábar al 1900, en pleno corazón del barrio de Belgrano. Pertenece a la empresa Cayuqueo, una sociedad anónima constituida por Manzanares y la viuda de Muñoz. En octubre de 2016 le alquilaron este garage a una firma llamada HCDA, Sociedad Anónima. Extrañamente, 5 días después, se lo volvieron a alquilar a otra empresa llamada Particular Group, de Alejandrina Pocchetti, la hermana de Carolina. No contentos con esto y habiéndose dado cuenta de que era muy fácil rastrear los vínculos entre Carolina Pocchetti, su hermana, estas nuevas empresas que aparecían, siempre con el mismo escribano, siempre con el mismo abogado, todas las empresas coincidiendo en cuanto a la sede, simulan en este caso una compraventa. Pero ¿qué pasa? Le ponen como fecha a la compraventa 3 meses antes de haber realizado todos estos contratos de locación. Manzanares y la viuda de Muñoz realizaron la misma maniobra en un garage similar en el barrio de Palermo. Para borrar rastros, Manzanares y Pocchetti vendieron las acciones de Particular Group al dueño de HCDA. ¿Qué datito tenés, Daniel? La unidad de información financiera que dirige Mariano Federici le puso a Bonadío 4 informes con todos los movimientos financieros, 4 informes secretos. De Muñoz. De Muñoz. Van a avanzar con eso. Leo, ¿qué pensás de Centeno? Y es difícil. Yo particularmente puedo hablar de cómo fue mi experiencia. Mi experiencia transitó 2 años y 20 días dentro de una cárcel con todo lo que eso implica, un montón de cosas que te hacen cambiar o cambiar. El motivo por el cual Centeno escribió los libros
los cuadernos los desconozco. ¿Cuál es tu pensamiento, tu opinión? Quizás fue una carta que se guardaba para cualquier eventual problema que surgiera con sus jefes. Porque, o sea, está la clara que cuando tienen que soltarte la mano o hacerte el responsable de absolutamente todo, lo hacen. O sea, la fidelidad no es una cuestión que caracteriza mucho al pensamiento o a la ideología kirchnerista. Creo que no es el eje acá, no es qué es Centeno o por qué lo hizo Centeno. Es demostrar la calidad probatoria de lo que implica esos libros. Y por lo que viste, ¿qué calidad probatoria tiene? A mí no me llama la atención ese movimiento, porque es más de lo mismo. Si vos te pones a hacer una analogía, la causa de Vialidad Nacional, la de asociación ilícita que tiene ahora el TOF 2, si vos le sacás el nombre Lázaro Báez como beneficiario de la pública y le pones el de estos empresarios, es un engranaje más. O sea, no varía. Porque todo empieza desde lo que es la adjudicación de la obra pública o de servicios públicos. Porque no nos quedemos que solamente la corrupción está en lo que es la construcción vial. La tenés en energía, la tenés en comunicaciones, en todo lo que la gestión anterior tenía participación como poder ejecutivo, como poder de gestión sobre un servicio público, está viciado. Bueno, yo te pregunto, Leo, ¿vos te imaginabas a un tipo escribiendo en el auto con el riesgo que eso conllevaba? Con Barata ahí, con los demás ahí, con los empresarios ahí, es que ya tomando fotos. Es que ya el hecho de participar de un delito, o sea, te voy a hablar siempre en primera persona, de participar de un delito con esta clase de personas conlleva un riesgo muy grande. Que en el momento que lo haces, lamentablemente, en mi caso, la falta de experiencia y tenía 23 años, o sea, no le tenés miedo a nada. Y como en ese momento tenés un beneficio, no pensás en que las cosas van a salir mal. Bueno, esta persona, con otra edad y con otra formación, porque él era militar, por lo que tenía entendido, quizás tomó su recaudo, vaya a saber qué pasó. Pero igual, yo no me quedo, porque esa es como la parte novelesca. Claro, novelesca te diría. Que estuvo escribiendo, que la foto, que esto. Que era un servicio, mientras lo que en ese cuaderno haya se pueda probar en sede judicial, quién lo escribió no es una cuestión anecdótica. De hecho, la figura del arrepentido es un elemento procesal, no es más que eso, la delación premiada. Yo no haría tanto, no me detengo tanto en eso. Sí me empiezo a recordar y a darme cuenta también que todo el circuito que yo describí es inclusive más complejo de lo que pensaba. Hay una declaración que yo leí, Silvina y Daniel, de Leonardo Fariña, de julio de 2016, que están los mismos nombres. Están De Vido, Barata, Wagner, y los mismos grandes empresarios. No es que están los mismos nombres, es el mismo sistema. El Estado Claro. contratando gente. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es el circuito, las coimas en el circuito de la obra pública? Mira, para empezar, yo lo que te aclaro es que esto no empezó en el 2003, o sea, de lo que yo conozco, no empezó en el 2003 cuando subió a la presidencia. El esquema del Poder Ejecutivo para abajo del kirchnerismo es una copia de lo que había en Santa Cruz. Entonces no es que empieza en el 2003, hubo un presidente llamado Néstor Kirchner, empiezo con esto. O sea, copiaron un modelo, lo maximizaron a nivel nacional. Allá tenían, en la provincia de Santa Cruz tenían el IDUVE. ¿El qué? El IDUVE, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bueno, bien. cuando asumieron como presidente, ¿qué hicieron? Crearon el Ministerio de Planificación como un superministerio. Tenían obra pública, o sea, lo que es vial, comunicaciones, energía, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una sola cartera vos tenés un presupuesto gigante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí tenía ya asignados los empresarios del poder. En el caso de la obra pública, que es lo que a mí me tocó estar, vos tenías una cámara de la construcción que nucleaba empresarios de la construcción divididos en camaritas o clubes, ¿sí? Wagner era el presidente del club, ¿no? Era el presidente de la Cámara de la Construcción. Sí, digo, del club de la obra pública. Los clubes básicamente son el conglomerado de empresas dividido en rubros y a su vez una subdivisión en rubros que era por grupos para las presentaciones a las licitaciones. Porque ahí existía una caracterización, por más que ya estaba todo digitado. Pasa que el mecanismo formal vos lo tenés que simular. Ahora, Leo, Wagner, como dice Luis, aparece con Esuco como socio de Lázaro Báez en obras en Santa Cruz. No solamente y eso. aparece comprando un terreno cerca de Punta del Este.
¿Vos trataste con Wagner, que Mira, ahora está preso te voy a y era contar uno de los Wagner. que nombrado por Wagner, Centeno? la primera empresa de Wagner era Safuco, ¿sí? Después hizo Esuco. Y tenía, por lo que sabía, mejor dicho, dentro del grupo, contacto, o sea, un control directo e indirecto sobre De Cavial y Contreras Hermanos. Ya de Cavial ya aparecía ahí, Claro. conocida. Sí. Todas empresas vinculadas en UTES a Lázaro o a lo que es, o a las grandes asignaciones de obra pública. Es un personaje central. No solamente compró, como decís vos, un lote en el extranjero. Porque ahí en los allanamientos en la había ruta del dinero acá. un envío de dinero a través del Betic Service Group. No, pero te digo algo más. En la causa de la ruta del dinero acá, cuando se mandó a llenar la financiera Maxinta, que era la que utilizamos para hacer la operación del campo de Mendoza, aparecieron registros de que Wagner operaba con Maxinta. Yo les voy a contar una cosa que es parte de la causa y ahora va a ampliarla Hugo Machiavelli. Entraron a Puerto Madero, a una de las oficinas de Wagner. Rompieron la puerta blindada. Tardaron mucho en romper la puerta blindada. Recogieron papeles y encontraron que tenía una flota de todos los Audi, de cada una de las clases de Audi que existen en el mundo, que no sé, deben ser un montón, ¿no? Serie 1, serie... Bueno. Miraron a las paredes y tuvieron que llamar a un experto en obras de arte porque había millones y millones y millones y millones y millones de pinturas de cuadros colgados en la pared. Propicios para lavar dinero, ¿no? Las pinturas y los cuadros. Sí, acá no conozco a mucha gente que lo haga, pero en Europa se estila hacer eso. No, porque no tiene precio, la Claro, obra de vos arte. subastás al precio que querés. Es una buena alternativa para lavar dinero. ¿Será Wagner el otro arrepentido? Pero estos son los secretos, los puntos que todavía, y las claves que todavía no conoces de las causas y que nosotros que el viernes estuvimos en Comodoro Pi con Hugo Machiavelli recogimos. Dale, Hugo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Mira, algunos puntos fundamentales para entender el proceso de cómo se fue desarrollando esta investigación judicial. En abril, la documentación ingresó a los tribunales de Comodoro Pi. No antes, porque si bien Diego Cabot lo tuvo a principio de año, fue en abril. Lo sabían muy pocas personas. El fiscal, un ayudante del fiscal, el juez y 3 secretarios. Se juramentaron todos. Todo. Se cruzaron datos. Esto es muy importante porque uno dice, no están los cuadernos originales. ¿Y qué pasa? Nada. Porque se reconstruyó y reiteramos, se hizo una investigación judicial cruzando datos, direcciones, antenas zonales, patentes de auto, lugares y llamadas. Eso lo que reconstruye es una investigación muy seria. Pasamos a la otra placa para ir analizando los puntos fundamentales. Mirá lo que se usaban como parte de esta recorrida de los bolsos. Autos oficiales, particulares, y esto es lo llamativo, una flota de Ford y otra flota de Volkswagen. En realidad son autos de flota que eran prestados por la gente de Ford y Volkswagen, en todo caso para, no sé, no creo que supieran para qué lo hicieran, ¿no? Claro, autos que se dan, sí, en consignación muchas veces. Esto es un dato fundamental para entender el volumen de dinero manejado en estos bolsos de los sobornos. Las entregas valorizadas, las contabilizadas en los cuadernos, recordemos que lo que pasaba con Centeno es que decía, llevaron un bolso, pero a veces no sabía la cantidad de ese dinero. Solo lo contabilizado por Centeno en los cuadernos, en las fotocopias, son 56 millones de dólares. El fiscal y el juez consideran que en total están calculando como 200 millones de dólares, en total. Y uno concreto, un dato muy concreto que aparece, que los millones de Isolux se los llevaba barata a Néstor directamente a Olivos. Este es un dato fundamental que es una prueba muy importante. Seguimos con la otra placa, mira Luis. Dale, la última, ¿no? Dale. Una más. Ninguno de los empresarios, esto es fundamental, en Comodoro Pi creen que ninguno de los empresarios puede decir a partir de ahora, puede decir que lo hizo bajo presión, no hay excusas para ellos. El caso del empresario Wagner es el más raro, sospechan de él, ¿no? Como vos decías, el presidente del Club de la Obra Pública. Y los pagos eran de 150.000 a 6 millones de dólares. Una placa más, Luis, para entender cómo funcionaba esto. La cuarta, si podemos verla, ahí vamos. Centeno no dice toda la verdad. Esto es muy importante. No es que mienta necesariamente. No, pero estaba muy enojado Bonadío el viernes porque decía que no decía toda la verdad. Entonces decía, un testigo arrepentido tiene que decir toda la verdad, si no, no vale su declaración.
y empezaron a sacar la mentira, verdad, muchas cosas, entre otras cosas, la verdad es que había quemado los cuadernos, ¿no? Estaba muy asustado. Sí, amagó con no homologar el acuerdo del fiscal de Centeno, ¿no? El viernes había una tensión en Comodoro Pi que estaba complicadísimo. Empresario llorando, empresario detenido llorando. El empresario llorando es el empresario que trabajaba con Lieberman, no trabaja más, ahora me voy a acordar del apellido. Ese es uno de los empresarios, está en mi cuenta de Twitter, si me la recuerdan, por favor. Gleisman, creo. Gleisman. Ese es uno de los empresarios que podría llegar a arrepentirse. Dale. No, dos datos finales. ¿Cómo era el perfil de Centeno? Es un hombre, suboficial del ejército, que contabilizaba, entre otras cosas, las municiones en el ejército. Claro. Y tenía, según el rasgo pericial hasta ahora, un rasgo tentativo por el momento, una obsesión compulsiva en anotar todo. Por este dato, como suboficial del ejército, manejaba el sector de armas. Leo, ¿dónde estaría ahora Centeno? No tengo la más. ¿Cómo sería la vida de Centeno si la basás en tu experiencia como testigo protegido? No, es que o sea, yo primero no puedo decir nada con respecto a las cosas que yo hago o que yo vivo dentro del programa. Y segundo, sé que cada caso se analiza por la... Pero es una casa segura, un lugar una sí, casa que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y con 4 gendarmes o prefectos, todo el día custodia. Depende, tampoco te puedo decir cuántos tengo yo, pero son numerosos. O sea, Vos siempre te sentiste seguro, ¿no? Sí. ¿Y el cambio de vida? Bueno, es difícil porque es un monitoreo, un control constante, pero es lo que implica, o sea, a vos el Estado te garantiza seguridad. No te olvides que es una cuestión que es voluntaria también, el estar o no. O sea, la prioridad es la seguridad. La seguridad física, claro. En algún momento se decía que quizás te iban a cambiar de identidad, que ibas a cambiar tu No, en mi caso no, porque al ser una persona pública, o sea, me puedes dar un documento con otro nombre, te lo muestro y sabes que soy yo. Para casos, o para otros casos sí se utiliza. ¿Cómo operabas vos con Lázaro y Martín? Con Lázaro Báez y Martín. Porque uno lo ve al chofer y acá hay a ver, en el esquema, nosotros tenemos un esquema por ahí, ¿no? Para guiarnos. Está Barata, ¿cómo es el esquema? Debido, Barata. Barata era el gran recaudador. El segundo de él pasaba a recaudar por otro lado. Él volvía a juntar toda la guita, se la daba a Debido, a Néstor o Cristina, ¿no? Eso era el... Sí. Barata es el gran que manejaba las obras energéticas. Así como Jaime manejaba el transporte, acá estamos entrando en el sistema de las obras energéticas, él manejaba en Arsa, donde ahí vos tenés, esta causa empieza con la causa de los barcos con gas natural líquido. Claro. Una causa donde se pagaron 17.000 millones de dólares y se estima que hubo sobreprecios enormes en esa causa. Claro, yo lo que te pregunto era, ¿cómo era físicamente? ¿Qué hacías vos físicamente? ¿Vos andabas por el microcentro? No, la mayoría de las veces yo no. O sea, nosotros organizábamos un sistema con la financiera si se mandaba gente a dejar el dinero. O sea, la relación directa de trato entre los funcionarios era de Lázaro directamente. Algunas veces de Martín. Bueno, creo que usted había aportado los certificados de ingresos de Lázaro y de Martín al Ministerio de Planificación a las 9 de la noche. Claro. O sea, que coincidiría, si nosotros podemos sumar esos registros de entrada, tanto a Olivos como a los distintos ministerios, lo podemos unir con esto que pasaba con Centeno, porque estamos viendo cómo eran horarios raros, que teníamos entrada y no teníamos salida. ¿Te acordás de Martín Vázquez? Que decíamos cómo entró por una puerta y nunca salió. Bueno, coincide con esto que estamos viendo de Centeno. Y también es importante lo que él dijo hace un rato, porque, a ver, los cuadernos terminan en un momento determinado y vuelven a empezar en el 2013 en las elecciones. Eso no significa que de la muerte de Néstor al 2013 no haya existido este plan de recaudación. A ver, es muy importante esto que planteas vos. ¿Qué pasó con la muerte de Néstor Kirchner? ¿Cuál fue el antes y después? ¿Cómo se conmovió todo el sistema? ¿Qué sistema? El sistema de recaudación y de dinero y de blanqueo. Entonces, de lo que a mí me tocó vivir, yo te digo que cuando muere Néstor, el patrimonio de Lázaro Báez se empezó a mover, el no declarado. ¿Qué significa se empezó a mover? Había que, o sea, lo guardado físico que tenía, se tenía una parte empezar a blanquear, otra parte mandar al exterior, otra parte hacer negocios. Con una rapidez, o sea, él nunca lo había hecho antes. La realidad es que él empieza a partir de ahí. Hay otros empresarios que empezaron a tener muchas presiones por parte del expresidente y de su hijo. Hay muchos que negociaron, hay otros que no negociaron. ¿Qué tipo de presiones? Un reclamo de la autoría del patrimonio.
¿Me explicás más? Claro, el expresidente con ese grupo, el expresidente o sea, consideraba que el patrimonio, por ejemplo, de Lázaro Báez era de ella porque pertenecía a su ex. Claro, a su reclamaba la difunto. herencia. Reclamaba Claro. la herencia. ¿No es un poco ingenuo eso? A ver, ¿cómo iba a darle Lázaro? ¿De qué manera? Si una parte era negro, otra parte... Hay ¿Cómo empresarios que negociar. Y hay otros empresarios que no negociar. Hay Hay empresarios que uno le muy devolvieron la conocido, plata. hay alguno muy conocido que le sacaron la empresa directamente. Como se la dieron en su momento, se la sacaron. Que era Eskenazi. Fíjense el proceso de expropiación de YPF. Es la primera vez que se expropia una empresa sin pagar un justiprecio. Para que pague el justiprecio, un juicio de España se tuvo que hacer. ¿Qué es el justiprecio? El Precio justo. el precio Por eso justo por se el tiene que pagar 25% de las acciones que contra la habían expropiación. comprado. Claro. Si no es un robo por parte del Estado. Entonces, Ahora, hay empresarios que subieron, empresarios que bajaron. Leo, acá es Mirá, increíble. déjame que te Sí, cuente una dale. historia que tiene que ver ahora con lo que está pasando. En el 2010, fíjense, hay una nota en La Nación acerca de yo había ido con un pliego de lo que se llamaba la represa Cóndor, Cliff y la Barrancosa. No, esta historia sí, la que yo me acuerdo, es una historia sopilante. Prepárese, señor, escuche esto. No te voy a poner la parte graciosa, solamente la técnica. Cuando yo estaba en abril, mayo del 2010, que ya estaba trabajando con Lázaro, ¿Cuántos años tenías vos? 23. 23 años. 24 ella. Tenía el pliego de Cóndor Cliff y la Barrancosa. Una empresa, una obra energética Una de las más grandes. que en ese momento valía 16.000 millones de pesos, ¿sí?, por pliego. Obviamente, sin licitarla todavía, ya se sabía que se le iba a quedar Lázaro. Él necesitaba que se consiguiera gente que podía hacer el movimiento de tierra grueso, que se hace con unas máquinas que acá no están. Fui a hablar con la gente de IMSA, ¿sí?, al bajo. Pescarmona. Claro, que hay una Y nota de La acabamos Nación. de decir, se acaba de presentar, ayer bajó del avión y el CEO de Pescarmona, el señor Valenti, ¿no? Que estaba volviendo de Emiratos Árabes, que yo no sé. Gracias. Bueno, cuestión que voy con el pliego a ofrecer eso. Nadie me creía porque, primero, un chico de 24 años no conocía absolutamente a nadie, y con ese pliego. Hay una nota en La Nación que lo hizo Alcoran Amun, que explica por parte de estas personas con las que yo estuve esa situación. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, Honestamente los nombres no recuerdo, sé que había gente de la mesa ejecutiva de IMSA. No te voy a decir un nombre, pero la verdad no lo recuerdo. entonces, 16.000 millones de pesos. En el 2011, esa obra ya valía 21.000 millones de pesos. La obra la seguía teniendo Lázaro. Cuando pasa lo de la ruta del dinero caro del programa de la Nata, le empiezan a quitar 2013. negocio. obviamente, ya venía el proceso de pelea de Lázaro con Cristina, y después de semejante escándalo, no había manera de dibujar que esa obra se la den a Lázaro. Se arma una nueva licitación, se le cambia el nombre a las represas por Néstor Kirchner y Zepernik. Todos los procesos licitatorios tienen una parte técnica de plazos en la cual vos podés presentar determinadas cosas, apertura de sobre, etcétera, etcétera. El día que se lee quién se adjudica la obra, que terminó siendo Ferreira, se armó un descontrol. Uno de los presos de Claro, electroingeniería. se armó un descontrolado, ¿por qué? Porque había presentado una carta de descuento un día antes, o sea, fuera de plazo. Esa carta de descuento hizo de que Lázaro no ganara. Pero ¿sabés quién hubiera ganado en realidad si se ajustaban lo que era la apertura de sobres? Isolux. Ahora, si esta persona está detenida, si es parte de la investigación, quizás pueda narrar cómo fue ese proceso licitatorio. Claro. Pero vos dijiste que en todo ese lío estaban. A ver, mirá, ahí. Cristóbal López, por un lado, que estaba por ahí también, ¿no? No, la licitación estaba. Lázaro Báez, que iba con una empresa japonesa, china, llamada Jesuba. Estaba Electroingeniería, que también iba con una empresa. Estaba Cristóbal López, estaba Odebrecht también. O sea, el conglomerado de empresas en UTE. ¿Y qué pasó ahí? Se estuvieron por agarrar a trompadas, ¿no? Claro, porque el momento en el cual en la apertura de sobres, la oferta, la número 1, la más barata, era la de Isolux. La segunda era la de Lázaro, la tercera la de Electroingeniería. Pero fuera de término le dejaban presentar una oferta, una carta de descuento, porque era una financiación con 100% privada, tanto en la parte de construcción como en la parte de impuestos. Y le dejaban presentar ese papelito, sacaron del medio a Lázaro, fue la movida para sacar del medio a Lázaro, pero igual lo hubiera ganado Isolux, con una diferencia de casi 1.000 millones. Isolux es
de Goicoechea, que está preso, que es el primer arrepentido. El primer Que con el arrepentido antecedente que que hay negoció. con lo de Odebrecht, que se le sacaron los contratos por el caso de corrupción, hay que ver qué pasa con esta represa, porque ya está adjudicada y está por empezar y a comenzar. ¿Podrías describir qué era el anticipo del certificado de obra? La redeterminación de precios, el acuerdo que tenía que hacer una empresa con Echegaray para emitir facturas truchas que le permitieran justificar el ingreso y la salida de dinero negro. ¿Querés un papel? No, te lo digo. Una cámara que de la por siguiente favor. manera. Cuando en temas de obra pública, siempre dije lo mismo, hay un sistema de encubrimiento por parte de los organismos del Estado. Ya te he dado un ejemplo, dos ejemplos claros que están en el expediente que me tomé el trabajo de sacarlos. La obra pública cuando se licita ya viene con un sobreprecio. ¿Por qué? Porque se prevé que el monto del anticipo financiero es igual al retorno que se tiene que dar. ¿Cómo surge este proceso? Con la asunción de Néstor en el poder, se cambian dos cosas. El primero es la ley de obra pública. La anterior ley de obra pública preveía que, dependiendo del tipo de obra, te daban un anticipo por material. Un porcentaje de los materiales de obra te los permitían acopiar. Entonces, vos qué decías, como empresa sabías acopiar, congelabas precios, achicabas por volumen, tenés la posibilidad de ofertar mejor. Ese anticipo, ese acopio se reemplaza por el término anticipo financiero o anticipo de obra. Acá está la trampita. Representaba entre el 10 y el 20% del valor total de obra adelantado para que vos lo inicies. La ley es taxativa, como toda ley. Dice que ese anticipo de obra tiene que ser usado para el inicio de la obra. Cosa que, por lo menos, en la empresa de Lázaro nunca pasaba. Los anticipos, ¿sí?, más allá de pagarse, lo que quedaba era para cubrir baches anteriores. A ver, vos sos el Estado y le das un anticipo a Daniel Santoro. Santoro te tiene que dar de ese anticipo te da a vos como te tiene que retornar plata. Claro. ¿Cuánto era eso? Entre el 10 y el 20%. ¿Inmediatamente? Claro, a veces era la totalidad del anticipo, otras la mitad. Y por Dependía eso mucho del monto de obra. Ok, y por eso ¿Y vos me das una factura trucha, además? ¿Cómo? Una factura trucha, además, me das para No, mi no, contabilidad. no, para el justificar. retorno es en negro. Lo que vos requerís de la facturación apócrifa como empresa es ese instrumento para vos sacar el dinero que ellos te lo dan con un depósito en una cuenta del Banco Nación o de la provincia o un cheque del Estado. Vos tenés que transformarlo en el retorno. El retorno vos no lo facturás como coima. Es plata en mano. O en otros casos, servicios ficticios, como era el tema de Otesur. Pero son los menores, los casos menores. Ahora, ahí entraba entonces, ya estamos, entonces, anticipo, certificado de obra, un 20. ¿Y cuándo No. Vos te vas más para atrás. O sea, salida a oferta pública. Porque no le quiero quitar responsabilidad a los empresarios. Los empresarios tienen un grado de responsabilidad muy Obvio que importante. sí. Pero no existe esto si la obra que te oferta el Estado ya está viciada. Porque si vos como Estado me sacás una licitación con un tope de precio que es un porcentaje mayor al costo, ¿cómo hay margen para el retorno? Si te doy retorno, no lo hago porque no me conviene hacerlo porque pierdo. ¿Y dónde entraban José López? José López entraba al principio. No, ¿Dónde entraba Barata? ¿Dónde entraba José López? ¿Dónde entraba Barata? ¿Y dónde entraban...? Las obras tienen, la obra pública tiene adjudicación, o sea, licitación con adjudicación, y después tenés dos elementos más que dejan, digamos, un elemento que deja plata y un elemento que te da celeridad financiera. Uno es el tiempo de pago de los certificados de obra que vos entregás. Porque yo como empresa empiezo a certificar, X día, viene el inspector de vialidad, vos haces el certificado, certifiqué 4.370.000 pesos. Esos certificados vos los presentás. Si avanzó la obra, si se construyó la ruta. Vos lo presentás y contra eso pagás. El tema es que vos tenías los que eran amigos, que directamente cobraban rápido si la caja lo permitía, y los que no eran amigos, eran desconocidos, que en muchos casos, en un método casi perverso y extorsivo, si vos no ponías hasta el 4% de valor del certificado, el pago no salía. Si el pago no sale, vos fíjate, por esto ¿Quién pedía ese 4? Eso era el sector de José López. Pero ¿dónde viene lo más perverso? La empresa obra pública tiene un problema. Si vos como Estado no le pagás, no tenés otro ingreso. Entonces tenés que salir a pedir prestado o descontar los certificados de obra. Ya tenés un aforo de entre el 20 y el 40%, los bancos... ¿Qué es aforo? Es como cuando... Pérdida. No, te retienen como garantía. Porque de ahí viene la frase del sistema bancario que es el Estado es el mejor pagador, siempre paga, pero paga tarde. En el tema, pasa que en el medio se paga tarde, para la empresa es un costo financiero. Entonces, si vos no ponías la plata, te
frenaban o te cajoneaban el ¿Y dónde certificado. entra lo de barata? El pedido de cometa barata. En las redeterminaciones de precios. ¿Qué son las redeterminaciones de precios? En Argentina, la ley de obra pública prevé que se puede presentar ante el Ministerio el certificado de mayores costos. Los mayores costos es ni más ni menos que una actualización mediante, y esto es taxativo también, el índice de inflación de la Cámara de la Construcción, el aumento de precios que vos sufrís como empresa. ¿Sí? Obviamente... ¿Cuánto valía la aprobación de redeterminación de costos de barata? 5 o 10%. Te traje acá, me voy a tomar, si me das un minutito. Sí. Esto está en el expediente de Vialidad Nacional. ¿Sí? Te voy a poner dos casos emblemáticos. Porque viste, como yo te dije recién, utilicé la palabra novelesca, que, o sea, quieren voltear esto, o sea, esta investigación al tema de lo novelesco. Bueno, yo te voy a dar dos datos. Como dijiste hace unos años, quieren ver ficción, les voy a dar ficción. Esto no es ficción. Dos casos de Lázaro Báez que presenté ante la justicia, que fueron tomados por la justicia y que fueron ampliados por el señor Iguacel en la ampliación de la denuncia de Vialidad Nacional. Ruta 12, se lo adjudicaron a Lázaro Báez. El presupuesto original era de 60 millones de pesos. Esto te lo leo así porque saqué el expediente para que no haya una coma de más. El presupuesto era de 60, se lo adjudicaron en 70 millones. A los 3 meses el incremento fue del 22,36%. 3 meses. Sí. Y se suponía que no había inflación. Acá viene, ahora vamos a hablar de eso. Acá viene un tema que es fundamental, que es cuando te dije aquella vez dónde están los organismos de control, porque el debilitamiento de los organismos de control y del encubrimiento por parte de los organismos de control fue el bastión del kirchnerismo. Están entongados. Vos cuando vos te adjudicás una obra necesitas tener una serie de requerimientos. Entre ellos son 2 certificados, capacidad financiera y capacidad técnica. Uno te lo da el Ministerio y el otro te lo da la AFIP. ¿Sí? En esta obra de la Ruta 12, la capacidad técnica requerida por pliego era de 24 millones de pesos. Austral se adjudicó con un certificado de capacidad que está en el expediente, 3.7 millones de pesos. ¿Cómo pasa eso? Esas son las cosas que te demuestran cómo es el sistema, ¿sí? Y que el empresario no es solamente el malo. No existe el empresario malo o el empresario corrupto, si lo que llaman de una manera, sin el Estado que lo apañe. ¿Y dónde entraban las facturas? Pará. El fin de obra, que empezó en 60, se adjudicó en 70, terminó en 114.5 millones de pesos, 90.2. Bueno, ahora te voy a decir algo más grosero. Ruta 3, Ruta 3. La famosa ruta La que no famosa se hizo. Ruta 3, la que va de Caleta a Olivia. La ruta 3, Sí, que sí. la denuncia... El que yo no precio sé, ¿no? inicial, 674 millones de pesos. Baez recibió 2.000 por expediente, presentado por Vialidad Nacional. Baez recibió 2.892 millones de pesos. Un incremento de 329% de mayores costos, de inflación, de redeterminación. Realizó solamente el 37% de la obra. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? 329% de incremento en redeterminación cuando la ley te dice que el mayor costo tiene que ser tomado por índice de la construcción. ¿Sabes cuánto fue del 2008 al 2016 la inflación acumulada por el índice de la Cámara de la Construcción? El 183%. Entonces, tenés más de un 100% acá que directamente es robo por parte del Estado. Pero es robo por parte del Estado haciendo caso omiso a una ley. Y acá tenés otra cosita más que es una perlita. Te presenta certificados de obra, ¿sí? Que dicen, certifiqué el 100% de la obra, pero certifiqué en realidad el 37%. Eso lo ve un inspector de Vialidad Nacional. Pasa por Vialidad Nacional. Sobre la ruta misma, Sí, sobre y la yo digo construcción. siempre lo mismo. ¿Dónde está la SIGEN? Porque la SIGEN es la que controla todo este tipo de cosas. Pasa que acá es donde vos te empezás a ver los nombres. Quien presidía la SIGEN en la época de Lázaro era Alessandra Minichelli, Ministerio de Planificación. Era la debido, segunda. ergo, el que tenía que controlar al Acá jefe... pasa un aporte clave, porque Barata era el que cobraba los sobornos por las redeterminaciones de precios. Centeno dice que una vez tuvo un regalo premium, porque le dieron $1 millón de la recaudación. Y en este circuito, en esta bitácora, falta ¿a dónde fue la plata? 160 o 200 millones de pesos se estima que se movieron según los registros de los cuadernos. 200 millones de dólares, perdón. De dólares, perdón, igual. dólares, 200 millones de dólares. ¿Dónde fue? 200 la pregunta es, ¿vos lo conociste a Barata? ¿Sabías con qué financiera, No, con yo qué cuevas? personalmente, con qué cuevas financieras trabajaba? mil, pasa que también trabajaban con bancos. Una de las la principal financiera de deuda pública en esa época era Inverness. Claro. Porque ¿qué pasa? Están metiendo a Clarence, para. Clarence, yo ya declaré. ¿Vos estás leyendo a Clarence. Clarence en este caso de los cuadernos también? ¿Por qué Inverness saca el empresario de obra pública común, el que no tenía trato ni con Cristina, ni con Néstor, ni con los funcionarios públicos?
y tenía una obra de 1 millón, 2 millones, el monto que quieras, y necesitaba la plata porque el Estado no le pagaba, ¿dónde lo mandaban a descontar el certificado de obra pública? ¿A dónde? A Inverness. Y ahí iba barata. ¿Vos sabés quién iba ahí? No te estoy diciendo. Yo no sé si Vos iba suponés barata. que No, iba ahí. yo sé que muchos certificados de obra pública, entre ellos Lázaros y otras empresas que yo conozco, descontaban los certificados de obra en esa financiera. ¿Por qué? Las financieras privadas generalmente no descuentan certificado del Estado por el tiempo de pago. Los bancos privados tampoco lo hacen. Generalmente recae todo en bancos del Estado, en Nación, en provincia o en ciudad. ¿Sí? Porque para el banco tampoco es negocio que no le paguen y mucho menos negocio es ejecutarlo. ¿Sí? Pero Inverness era la financiera conocida en el ambiente que descontaba a todo el mundo el certificado de obra pública. Era su negocio. Te pregunto esto, Leo. Para que déjame Sí. terminar esto Por favor, dale. del tema de la Ruta 3. En el año 2016, ¿sí? Cuando asume, con la nueva gestión, se vuelve a licitar esa obra. Ese 63% que quedaba, ese porcentaje que quedaba para hacer. Se lo adjudica Cristóbal López en una cuestión de oferta pública limpia. Sí, sí. ¿Con qué monto se lo adjudicó? ¿Cuál era el anterior? Lázaro Báez recibió 2.892 millones de pesos, hizo el 37% de la obra. ¿Con qué monto? 1.500 millones de pesos. O sea, la hacían 2 veces. O sea, tomando en cuenta la que, toda la que red. la adjudicaron durante el gobierno de Macri, decís vos. Claro, nuestra gestión. Era más barata que la... Claro. Sí, pero era Igual más no la barata. hizo, quiero decirte, ¿eh? No la terminó Hizo el haciendo. 3% y se la sacaron. Sí. Pero lo anecdótico de esto, ¿qué es? Todo Que se llevaron un Claro, montón pasa de que guita. el inicio. Por eso yo considero que es muy fácil la demostración del ilícito desde la parte del Estado. Porque Desde la trazabilidad... Entonces, yo me gustaría a mí, ¿sí? Que todos los funcionarios públicos, ni siquiera que puedan justificar su patrimonio. Que no venga Cristina a decir cómo tenía esto, ni venga debido, ni... Lo que yo quiero que me expliquen es cómo una obra, ¿sí? De 674 millones de pesos se transformó en un pago de 2.892 millones de pesos, no se terminó y se adjudicó con un certificado de capacidad técnica que era inválido. El día que me respondan eso, hacemos lo que queramos. Ahora tengo que hacer una pregunta, te la dejo picando sobre la idea de esa idea que se insistió tanto que Muñoz le fue robando de a puchitos. Para que me preguntaste algo más y no te lo respondí y no te quiero dejar ahí. ¿Cuál? Después venía el tema de la FIP. ¿Sí? Porque para vos pagar el retorno, vos tenés que sacar del circuito blanco la plata que el Estado sí o sí necesariamente te paga en negro. El Estado te paga con un bolso. Facturas truchas. ¿Cómo sacás del circuito blanco esa plata? Con facturas truchas. No te queda otra. No tenés otra alternativa. No tenés. Entonces, ¿qué pasa? Pero factura trucha te agarra la FIP. Sí, y la FIP, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Sí? Te cobraba un 5% si no al caerte la inspección. ¿Por qué? Porque sabían que la obra te la había adjudicado. Sí, como de coima. ¿Eh? ¿De coima? Claro, porque después ahí te dibujaban la inspección y te quedaba cerrada. De hecho, hay un caso, lo último que te digo, en el... No te vayas, igual que tenemos un par de preguntitas. Sí, no, en el juicio que yo tuve, yo siempre sostuve que la FIP tenía un sistema de encubrimiento hacia Lázaro Báez. Lo dije con el tema del campo de Mendoza, lo dije con el tema de la ruta del dinero acá, con todo el dinero que yo después se moví. pegó con Cristóbal López. Y... ¿Qué pasó este año? El juez Casanelo aquí en Procesa de Echegaray. ¿Por qué? Por encubrir a Lázaro Báez en los periodos fiscales del 2010 en adelante, donde estaba yo. O sea, todo lo que habíamos dicho con respecto al encubrimiento por parte de la FIP, que siempre fue negado, porque supuestamente Echegaray era un tipo que se sentaba acá y decía, vos no podés, vos no estás dentro de la ley de blanqueo, ¿te acordás? Que yo no podía entrar, que tampoco podía entrar Susana Jiménez, que tampoco podía estar Mañeto, que bla, 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 todas esas cosas. Bueno, hoy está procesado por encubrir a Lázaro Báez en todos esos periodos. Y la última gran aparición de esta gestión de la FIP fue el tema de lo de combustibles. Que mira cómo habrá sido el nivel de corrupción que tenía la gestión anterior, que esta gestión tuvo que contratar un abogado externo, que era el señor Gildavedra, porque la línea jurídica de la FIP podía estar involucrada en el caso de López, que terminó estando. Una locura. Bueno, así se manejaban los organismos contralor. Y los ministerios, porque acá estamos hablando del Ministerio de Planificación, pero yo te digo también, la CIGEN, la FIP, el Banco Central con los movimientos, el Banco de Nación, que es un banco del Estado, todos los organismos contralor te cobraban un peaje y te decían, vos podés o no, vos no podés. ¿Me esperás un segundito? Silvina, ¿cuál es tu mirada sobre todo esto? Empezando por Cristina. ¿Vos creés que Cristina tiene que ir presa? Sí, totalmente. Bueno, hace rato que venimos diciendo que Cristina tiene que ir presa, ¿no? Pero ahora sí. Pero, claramente, nosotros hasta ahora en Notesur y los Sauces veíamos el final de la película.
¿no? Con la ruta del dinero acá veíamos al final de la película cómo lavaban el dinero, cómo lo blanqueaban. Ahora estamos viendo el circuito, cómo pasaba lo que él está contando, lo que vemos con Centeno, cómo pasaba todo este circuito. Con lo que vos decías, ¿dónde está la plata? En el caso de los Kirchner, y cuando nosotros empezamos a comparar los cuadernos, lo que anotaba Centeno, las coimas, lo que terminaba en Uruguay 1300 de la mano de Muñoz, y ves las fechas en que los Kirchner compraban sus propiedades, los hoteles, que no podían justificar, son las mismas. O sea, todo comenzó en el 2008, 2009, y vos ves las propiedades de los Kirchner. Entonces, parte de la plata está ahí, parte de la plata está en el enriquecimiento de Muñoz, parte de la plata está esto que veíamos de los garages. Mucha habrá ido en financieras y en el exterior, digamos, pero, a ver, los Kirchner nunca pudieron justificar su patrimonio, ¿no? Más allá de lo que lavaban después con Lázaro Báez. Entonces, los personajes son los mismos. Ok, te tengo que hacer una pregunta y después me tengo que ir un mano a mano con Juan Grabois, pero te pido que te quedes porque quizá nos queda hablar unas cositas más. ¿Es creíble eso de que Daniel Muñoz le iba sacando a puchitos de dinero a Kirchner por el tema de los compartimentos? A ver, lo que yo te quiero preguntar, en un momento, ¿la recaudación de dinero era tan vertiginosa que uno no tenía tiempo ni contar? Entonces lo contaban así y decían, este bolso vale tanto, este bolso vale tanto. Como una posibilidad puede ser, no tengo ningún asidero para decirte ni que sí ni que no. Pasa que la figura de Muñoz, con el tema de que le encontraron esos cerca de 70 millones de dólares en propiedades, eso no son puchitos que vos sacás. O sea, él tenía una clara relación de, querés llamarlo testaferro, resguardador de dinero, de alguna manera, porque era el chofer. O sea, 67, 60, 70 millones de dólares, una locura de guita. O sea, uno tiene que pensar que si él tenía 67 millones de dólares... Es como lo que dijeron de López. López supuestamente José López tiró en un bolso con 9 millones de dólares todo su patrimonio. ¿De qué te reís? No sé. Sí, es una parte, y si López tiene 9 más lo que falta, ¿cuánto tienen los jefes? Porque esto es una cuestión completamente vertical. Nunca el de abajo va a tener más que el de arriba. Nunca, jamás. Si me permitís una cosa, Luis. Rapidito que tengo que ir con Juan Grabois. El martes el Senado va a permitir que se allanen las casas de Cristina Kirchner acá en Buenos Aires y demás. El tema del desafuero va a venir después de la indagatoria. Yo creo que tiene que probarse que Barata, alguien tiene que quebrarse para dar un testimonio y decir, bueno, si Centeno, Barata recibían la plata de los empresarios... ¿Quiénes? Claro, porque Centeno la vio en pijama a Cristina Kirchner, pero no es un testigo que pueda involucrarla directamente. Yo creo que hay que ser muy didáctico, tiene que haber pruebas muy contundentes para eso, ¿no? Bueno, algo para decir, algo para dejarte picando. Mejor te lo pregunto dentro de un ratito, porque vas a necesitar... Sí, igual déjame decirte en un segundo, porque me parece que es para ser equitativo. La corrupción en la obra pública, claro, no empezó en el 2003 y seguramente no terminó ahora. Lo que sí estaría bueno, viendo todo lo que está pasando, es que el sistema político genere algún sistema de transparencia en la asignación de los servicios públicos, porque si no esto va a seguir pasando. Porque si bien está la cuestión de la ambición, en cierta manera el pago de la coima terminaba siendo una obligación, porque si no me pagás vos no te la doy. Entonces terminas extorsionando a la persona. No estoy justificando, ¿eh? Es un delito el pagar una coima tanto en la parte pasiva como en la parte activa, sí. Pero el sistema tiene que cambiarse, tiene que hacerse de una manera más transparente. Porque si no es asignación a dedo y si no sos quien yo quiero o quien no me pagás, no te dejo laburar. ¿Me aguantás un segundito? No te vayas de acá. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, más de lo que lo quería invitar y vino, ¿eh? Tuvimos un muy lindo diálogo en 4 días y no había terminado el diálogo, había quedado interruptus, así se dice. Estoy con Juan Grabois, con la mesa me voy a despedir dentro de un ratito y preguntarles unas cositas, pero ¿cómo viste este momento, Juan? Porque yo te oí decir por ahí, volvió el fondo y justo en el aniversario de la desaparición de Maldonado, Bonadío revela los cuadernos CAP. ¿Vos crees que una cosa tiene que ver con la otra? Sí, la verdad que sí. Yo creo que hay un mecanismo ya casi automático del sistema político-económico en la Argentina que es muy viejo, lo inventaron los romanos, y que es el sistema de pan y circo, ¿no? Solo que es poco pan y pésimo circo. Y cuando falta el pan hay que aumentar los niveles de circo. Yo creo que estamos en una sociedad que maneja unos niveles de hipocresía que ya son rayanos en una patología psiquiátrica, porque nos vamos a rasgar la vestidura porque el financiamiento de la política
viene de aportes irregulares, informales de empresarios. Me refiero al financiamiento de la política, más allá de lo que se lleva cada uno a la casa, digamos, ¿no? Porque mira, yo te voy a contar algo que me pasó la semana pasada, o la otra. Y no me monté en ese tema porque me parece que voy a caer en la misma hipocresía. Hay varios compañeros nuestros, particularmente dos que conozco desde hace muchos años, cartoneros, que figuran como aportantes truchos de la campaña de Vidal. Y desde luego presenté la denuncia, presenté los nombres, etcétera, pero me parece que seguir planteando, acusando con el dedito, que el sistema político funciona en base a mecanismos visceralmente corruptos no resuelve los problemas, ¿no? Y como yo quiero un país mejor para mis hijos, quiero un país mejor para la sociedad, estoy pensando en formas de resolución de los problemas y no cómo instrumentalizar determinadas situaciones por una perspectiva político-partidario faccional. No, Juan, yo lo entiendo, pero y hasta te diría, yo te escucho y digo, bueno, hay algo de eso, ¿no? De lo que decís vos, no hay por qué negarlo. Ahora, la corrupción, más hipócrita, menos hipócrita es la corrupción. Y ustedes bien saben que si hay más corrupción, llega menos guita donde tiene que llegar. Pero no te cabe la menor duda. A ver, la corrupción es el principal cáncer de la democracia y particularmente de lo que nosotros consideramos que fueron procesos populares progresistas en América Latina, lo peor También fueron atravesados por eso. Lo peor fue la corrupción. Altos niveles de corrupción y altos niveles de corrupción durante el gobierno kirchnerista, durante el gobierno de Lula, durante el gobierno de Correa, posiblemente, en Venezuela, etc. Ahora bien, esto es transversal. Está bien, pero Sí. déjame, ¿vos discutís con tus compañeros sobre esto? Vos tenés aliados, no sé si son K los aliados, pero son, no sé cómo llaman, los filo K, o que simpatizan con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos discutís a fondo con esto? Desde luego, es un tema... ¿Y cuál es el argumento? ¿El argumento de qué? ¿Cómo se defienden cuando les planteas eso? No, es que, a ver, lo que pasa es que uno no puede analizar un proceso simplemente reduciéndolo a uno de sus aspectos. Yo conozco un montón de militantes kirchneristas, incluso, te lo digo con convicción, yo personalmente estoy convencido de la inocencia de Cristina. ¿Estás convencido? De ella, sí. No, A ver, no la desarrollame un poco. no la considero una mujer corrupta. No leíste. Leí bastante de lo que salía ahora. Y la verdad es que veo que la nombra 2 veces en los cuadernos. No, la nombra con una... Perdón, yo, Sí. no me voy a yo voy a defender la investigación periodística. Contame, sí. Sí, la nombra con una precisión inusitada. La nombra en su departamento de Callao y Juncal varias veces. La nombra en la Quinta de Olivos. Sí. Yo no quiero ponerte a discutir con Nano Farnía porque, bueno, No, no es así, pero Báez fue a ver a Cristina y Cristina le decía, ¿dónde está la mía? Bueno, pero yo no creo en que Cristina haya discutido con el señor el chofer, que había que reiniciar la recaudación de las coimas. La verdad, no. me parece inverosímil. Con él no, con Barata y con Debido, sí. Pero adelante el chofer. Bueno, el chofer se enteró. ¿Cómo adelante el chofer? Yo te digo cómo se entera. Obviamente hay que probarlo. Sí. Cuando terminan de juntarse Debido y Barata, como hacen todos los que tienen chofer, empiezan a hablar por teléfono y se enteran de eso. Y hay maneras de probarlo, por supuesto que hay maneras de probarlo. No, pero por eso, hablan por teléfono entre ellos, ¿no? Entonces yo te digo una cosa, si Cristina es la jefa de una asociación ilícita... de recaudación. ¿Por qué María dinero Eugenia negro. Vidal o Macri no es el jefe de la asociación ilícita de recaudación? Porque los aportantes truchos son para justificar aportes en negro. Hay que discutirlo. ¿Estamos de Yo acuerdo? creo que hay que ir a fondo con eso. sí, Entonces, y yo conozco personalmente a 2, digamos, al Chino Sí. y a Jessy, uno de Sí. Villa Fiorito, otro de Villa Caraza, Sí. cartoneros de toda la vida que no Sí. aportaron un peso a ninguna campaña y que se usaron sus nombres para justificar aportes truchos. Ahora, yo tampoco creo que Vidal sea la jefa de una asociación ilícita, No lo destinada a crees. recaudar. No, lo que creo es que hay un sistema político putrefacto y que existe en este momento una instrumentalización parcializada de esa putrefacción para destruir un rival político, violando algo llamado el principio de inocencia, que es esencial a una democracia. Juan, ¿estás Sí. seguro con eso? ¿Estás seguro de eso? Porque te digo, mira, Sí. acá cuando Juan Amorín presentó lo de los aportantes truchos y fue probando una y una las cosas, yo no lo conozco a Juan Amorín, pero acá reproducimos la información porque era información. A ver, yo no te voy a decir que el periodismo, por supuesto que el periodismo tiene mucho, y yo tengo mucho efecto, pero es verdad, se publica.
Después viene esto, es verdad, se publica. Porque si yo tomo, aunque fuera una operación de alguien, yo tengo la obligación de publicarlo. Sí, es cierto, pero yo también conozco porque, digamos, en mi pequeño espacio en la vida pública, conozco determinados manejos del poder y tiene que ver con la intensidad en la que se publica una determinada noticia, digamos. Bueno, ¿no? pero La ¿no te parece que tiene una diferencia de intensidad importante los cuadernos de la corrupción? No, yo creo que estamos hablando de exactamente el mismo problema ético. Sí, pero en mucho tiempo, muchas recaudaciones, pero muchos años. Me parece que estamos hablando del mismo problema ético. Me parece que existe una violación del principio de inocencia severa. Y me parece que si, digamos... Está en libertad, Cristina. Desde luego, porque tiene fueros, digamos, Sí. que es el problema político que yo veo que tiene, digamos, los intereses y las personas incluso de buena voluntad que están ideológicamente... Mira, las expectativas, un tema de psicología básica, condicionan la percepción de la realidad. Yo te puedo traer este cuaderno y decirte, acá tengo los cuadernos de las coimas de Vidal, y todos los que están en contra de Vidal me van a creer, y todos los que están a favor de Vidal no me van a creer. Entonces, si Sí, nosotros... después vas a tener que chequear eso, ¿no? Porque... Sí, pero si nosotros manejamos la justicia con estos niveles de frivolidad, yo creo que hay que, pero no me refiero a los medios, me refiero a Bonadío, hay que trasladar un estudio de televisión a la Corte Suprema y hacer una votación como esa Juan de... Graboy, déjame que te diga Sí. algo. Mira, yo no soy amigo de Bonadío y he tenido muchas veces mucha diferencia. Me parece que está haciendo una investigación muy seria. No, a mí me parece que Bonadío es un... Pero vos viste el laburo que está haciendo. Me parece que es un mequetrefe, la verdad, francamente te digo. Pero me es parece una que sensación, es una opinión. No, me parece, tengo algunos elementos contundentes para pensar que... Igual Mirá, la palabra mequetrefe no, te la Bonadío, sigo. a ver, porque Bonadío es un señor que estaba en la servilleta de Corach, hablando de cuadernos, también había servilletas. A ver, es un tipo que representa una de las corporaciones más corruptas de la Argentina, junto con la política, junto con la empresaria, que es la corporación judicial. Entonces, yo sinceramente, me cuesta mucho Pero creer vos lo decís porque en la ¿lo decís imparcialidad de ahora Bonadío. o porque querés defender a Cristina porque sos No. no te quiero amigo político, está vinculado con Cristina. No, mira, Bonadío siempre me pareció un tipo desagradable, pero... Es una opinión. No, Pero, es pero una los opinión. fallos son importantes. Sí, y los fallos me parecen bochornosos en ¿Pero algunos casos. analizaste los expedientes? Analicé algunos que me tocaron ver a mí, digamos, ¿no? Analicé ¿Cuál, algunos por sobre protestas sociales, por ejemplo. Las protestas de diciembre. Los criterios con los que mantenía en prisión preventiva a unos muchachos y soltaba a otros, digamos, ¿no? Analicé un poquito porque me Vos sos abogado, ¿no? Yo soy abogado, Sí, sí. sí. Y además te digo una cosa, yo no soy un experto en este tema, ni en esta causa en particular, pero sí vi una maniobra grave que se conoce técnicamente como forum shopping, digamos, ¿no? Que es, este señor no es competente para resolver esta causa. No, La no, causa le había tocado a Torres. Sí. Y, ¿sabés lo que pasa? Si yo puedo elegir Pero el el periodista juez... fue a hablar con Stornelli porque tenía antecedentes vinculados con Centeno. Sí, desde luego, pero si vos utilizás cualquier mecanismo de conexidad para darle la causa a un juez que ya tiene una posición tomada sobre Cristina, evidentemente mucha justicia no va a haber. Entonces, flaco favor se le está haciendo a la búsqueda de verdad y justicia sobre la corrupción con estos mamarrachos jurídicos que están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque todo esto va a caer en una absoluta nulidad jurídicamente y no se va a descubrir nada. Y hay un montón de propuestas serias para pelear contra la corrupción, como una procuraduría independiente, que sea un fiscal independiente y no la oficina anticorrupción de una militante política del gobierno como Alonso. Juan, de nuevo me quedo sin tiempo. Tiene una marcha el martes, ¿no? Nosotros tenemos una marcha el martes que intenta romper el espejismo que se forma con esta agenda y poner una agenda que es la que nosotros creemos que se tiene que discutir hoy en la Argentina, que es la agenda de tierra, techo y trabajo, que son los problemas que cotidianamente afectan a los trabajadores y muy particularmente a los trabajadores más humildes, que es que cada vez está más complicado ganarse el mango, que cada vez está más complicado conseguir una changa, que cada vez está más complicado acceder a un terrenito para poder criar a tus hijos y que nosotros queremos focalizar nuestra energía en ese proceso. Che, me gusta hablar con vos. Te sigo debiendo tiempo, Leo Fariña... ¿Te puedo decir la última? Sí, pero escúchala. ¿Sabes cuál es el antídoto que propone el Papa Francisco para la corrupción? Por favor. La austeridad y la simplicidad en el estilo de vida de los dirigentes políticos, sociales y sindicales. Muy bien. Eso es lo que tratamos de practicar nosotros. Muy bien. ¿Me aguantás? Creo que te voy a entrevistar para 4 días. Si me aguantás 5 minutos te entrevisto porque te debo tiempo también a vos. Le debo tiempo a todo el mundo. También a mi amigo Luis Novarencio. Barriga, dale.